Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la audiencia pública inicial de rendición de cuentas 2026 del programa Empoderar, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua. Agradecemos la participación de autoridades nacionales, departamentales, municipales, representantes de organizaciones sociales, productores, productoras, beneficiarios de los proyectos, medios de comunicación y ciudadanía en general que nos acompañan en esta jornada. Mientras continuamos con el registro virtual de participantes, damos inicio al programa preparado para esta importante jornada de transparencia institucional y participación social. Con la venia de nuestras autoridades presentes, empezamos oficialmente la audiencia pública inicial de rendición de cuentas 2026 del programa Empoderar. Este espacio tiene el propósito de informar a la población sobre la planificación institucional, los objetivos estratégicos y las metas previstas para la presente gestión, fortaleciendo los principios de transparencia, acceso a la información y control social. Saludamos la presencia de nuestras autoridades y representantes institucionales y a continuación invitamos a brindar las palabras de bienvenida al ingeniero Jorge Barakat Sabat, coordinador nacional del programa Empoderar y máxima autoridad ejecutiva de la institución. Adelante, ingeniero, por favor. Muchísimas gracias. Agradecemos todo el staff de Empoderar, al staff del Banco Mundial, de la CAF, que de alguna manera están también presentes y apoyando esta iniciativa. En este momento nos corresponde presentar una rendición de cuentas del periodo 2026, de todo lo que se ha realizado hasta la fecha en el 2026 y todo lo que tenemos previsto realizar hacia diciembre de este mismo año. Con estas palabras doy la bienvenida a todo el equipo Poderar para que podamos presentar los resultados de esta rendición de cuentas. Muchísimas gracias. A continuación, invitamos también a dar el panorama desde la perspectiva de la transparencia, la doctora Inés Saraníbar, analista en transparencia y ética en Empoderar, para que pueda también realizar su exposición sobre el marco normativo que sustenta la realización de la audiencia pública inicial. Tiene la palabra, doctora. Buenas tardes a todos los presentes. Nuestro coordinador general, operadores departamentales, operadores regionales, autoridades invitadas, equipo del programa Empoderar, a nuestro control social a nivel nacional, representantes de los comités, organizaciones sociales y productores, público que nos acompaña de manera presencial y virtual, y a la ciudadanía en general. Hoy participo en el presente acto de rendición pública de cuentas inicial 2026 del programa Empoderar Par 3, en mi calidad de responsable de transparencia y lucha contra la corrupción, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y demás normativa, en la que nos obliga a todos los servidores públicos a rendir cuentas sobre el manejo de los recursos financieros y las responsabilidades administrativa, civil y ejecutiva. A nombre del coordinador general, es un verdadero privilegio dar la bienvenida a este acto. Hoy no venimos únicamente a cumplir un mandato constitucional, sino ejercer una práctica democrática esencial, abrir las puertas de la gestión pública al soberano, instrumento técnico jurídico oficial diseñado para promover la evaluación, control social y retroalimentación institucional. Su objeto es transparentar ante la sociedad civil organizada, los actores acreditados y la ciudadanía en general la planificación estratégica
las metas programativas y la asignación presupuestaria programada para el presente ciclo fiscal, asegurando que cada recurso destinado se maneje con absoluta pulcritud. Para el programa Empoderar, esta audiencia pública inicial representa la oportunidad de trazar la ruta de trabajo para esta gestión con las cartas sobre la mesa. Presentamos hoy nuestra planificación para que ustedes, los beneficiarios y la sociedad civil organizada, se constituyan en los principales fiscalizadores y aliados. El control social es el mejor mecanismo para prevenir irregularidades y garantizar que el beneficio llegue de manera directa y oportuna. Desde nuestro coordinador general y todo el personal del programa Empoderar PAR 3, mantenemos una política de cero tolerancia a la corrupción y puertas abiertas a la denuncia, así como al acceso a la información, el control social y demás acciones. Sin más preámbulos, damos por inaugurado este espacio de diálogo y control ciudadano. Sean todos bienvenidos. Gracias. Agradecemos las palabras de nuestra responsable analista en transparencia y ética, ha vertido a nuestra audiencia. Ahora invitamos nuevamente a nuestro coordinador nacional, Jorge Baracatzabat, para que brinde las palabras de explicación sobre los alcances también que se tienen en esta gestión 2026. Adelante, por favor, ingeniero Barca. Es importante definir con claridad cuál es la misión estratégica del Empoderar. El Empoderar es una unidad desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que se establece mediante Decreto Supremo 29315 en octubre del 2007. Y se convierte el Empoderar en un brazo operativo del desarrollo agropecuario del Ministerio del Rubro, encargado básicamente de administrar, ejecutar y evaluar proyectos de inversión rural. El modelo de gestión se da a partir de la consolidación de alianzas estratégicas con entidades territoriales autónomas y organizaciones de productores, optimizando la adquisición de bienes y servicios en términos de eficiencia operativa. Es muy importante destacar que para el 2026 hemos pasado a dos proyectos. El primer proyecto es el proyecto de alianzas rurales, financiado por el Banco Mundial, que está enfocado básicamente para la innovación de sistemas alimentarios resilientes mediante cofinanciamiento y transferencia directa de recursos a los sectores rurales más vulnerables de la población boliviana. Esto es importante hacer notar de que este proceso de transferencia de recursos permite la autonomía de los productores y hace que los productores puedan manejar sus recursos de forma óptima y óptima. El segundo proyecto, pilar fundamental dentro de la parte económica del Empoderado, es el proyecto Mi Puente, que está encarado para la gestión 2026 y es una nueva iniciativa estratégica para fortalecer la infraestructura vial rural y la vinculación de los productores al mercado. Para esto,
estamos recibiendo el financiamiento de la CAF. Es importante también destacar que dentro de lo que es inversión y desarrollo, este proyecto está en la capacidad de dotar tecnología hídrica e infraestructura productiva que sea complementaria para la producción nacional. También trabajamos de manera seria en la asistencia técnica especializada, sobre todo para modernizar el agro boliviano. Y finalmente, comentarles de que trabajamos en 83 rubros agropecuarios distintos que nos permite de alguna manera incrementar su productividad. Dentro de las metas de impacto social para el 2026, considerando que esta es una institución con 19 años de trayectoria, tenemos beneficiarios a más de 68,000 familias, lo cual se traduce en 204,000 ciudadanos bolivianos. Las alianzas productivas, con las alianzas productivas llegamos a más de 2,000 grupos productivos a nivel nacional en todo el territorio, y con el fortalecimiento de la infraestructura vial nos va a permitir de alguna manera la construcción de más de 300 puentes proyectados bajo el nuevo financiamiento. En todo esto tenemos un compromiso marcado con algo que viene desde la Presidencia de la República, desde el presidente Rodrigo Paz, pasando por el Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Tierras y Aguas, perdón, que es básicamente el compromiso de trabajar orientado a la transparencia en los procesos, en las metas institucionales, en la asignación de recursos y en la contratación de talento humano para la gestión 2026. Se ratifica el compromiso de una gestión pública eficaz, responsable y estrictamente orientada a beneficiar a las familias rurales bolivianas. Ese es nuestro objetivo como empoderados. Por supuesto, ¿cuál es nuestro mayor anhelo? Devolverle la dignidad al productor, considerando que el futuro está en el campo. Gracias. Agradecemos las palabras de nuestro coordinador, el ingeniero Jorge Barakat Sabat. Y ahora invitamos para su exposición al ingeniero Marco Fuentes, jefe de planificación en el programa Empoderar. Bueno, muy buenas tardes. En el marco de la actividad prevista para el día de hoy, en el marco de la rendición de cuentas del programa Empoderar, tengo a bien hacer la presentación vinculada a los aspectos relacionados a la implementación de los programas que están bajo nuestra responsabilidad. Un elemento importante es el marco normativo de la implementación de los programas, recordando que el Decreto Supremo 3805 del 5 de octubre del 2022 autoriza una suscripción con el Estado para el convenio, para la implementación del convenio con el Banco Mundial para implementar el proyecto de innovación en sistemas alimentarios y resilientes. Por otra parte, el 28 de febrero del 2023 aprueba el convenio de préstamo, en el cual ya da paso a la implementación del proyecto. Perdón. El Estado, importante tomar en cuenta el objetivo estratégico del programa Empoderar, que se enmarca en el párrafo 406 de la Constitución Política del Estado, orientado a que el Estado garantiza el desarrollo rural integral mediante políticas y planes, programas y proyectos integrales orientados al fomento de la producción agropecuaria, artesanal, forestal y turística,
promoviendo el uso eficiente de los recursos naturales, renovables y su aprovechamiento mediante los procesos de transformación e industrialización. Siguiente, por favor. Un elemento importante es que las intervenciones del programa están vinculados al Plan Bolivia, nuestro futuro, que delimita la visión en el marco general de las intervenciones del actual periodo de gobierno, priorizando a partir de los ejes rectores del desarrollo. El programa Empoderar, en este sentido, aporta y contribuye de forma directa a los siguientes ejes del desarrollo. Bolivia, economía para la gente. Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia. Bolivia, bienestar para todos. Y Bolivia verde y sustentable. En este sentido, el proyecto Empoderar, el programa Empoderar, tiene por propósito, por finalidad, incrementar el ingreso de los productores agropecuarios rurales, priorizando a los que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad, con conocimiento y dotándoles de medios para insertarse de manera sostenida y competitiva en el mercado. Teniendo básicamente tres enfoques. Uno, el incremento de los ingresos para productores rurales vulnerables, la inserción competitiva en mercados internos y externos, la adopción de enfoques climáticamente inteligentes. Por otra parte, el objetivo general lo que persigue el programa, el PAR 3, es contribuir y aumentar la seguridad alimentaria, el acceso a los mercados y la adopción de enfoques climáticamente inteligentes por parte de los beneficiarios del proyecto. Es importante destacar la ruta y el estado en el que nos encontramos, y después de la aprobación del 5 de octubre del 2022, y arrancando el 5 de abril del 2023 efectivamente con la carta de efectividad, al momento el PAR 3 tiene un periodo de implementación de 3 años y 2 meses, teniendo como periodo de finalización el 30 de noviembre del 2027, lo que implica son 7 meses de implementación. Por otra parte, promover las alianzas dentro de las orientaciones importantes de las intervenciones. Están orientadas a promover alianzas productivas entre las organizaciones de productores y los compradores, el empoderamiento de las organizaciones comunitarias rurales, el desarrollo de capacidades agroempresarial en comunidades y organizaciones de productores, mejorar también el acceso a bienes productivos en tecnología, infraestructura y servicios financieros, además de proporcionar mejoras en los servicios de apoyo a la producción y también contribuir a la sostenibilidad ambiental y resiliencia productiva. Por otra parte, en cuanto a los componentes del programa de Alianzas Rural 3, tenemos 3 componentes. El primero es el desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional. El segundo es el apoyo con sus proyectos de alianzas comunitarias, alianzas productivas e infraestructura complementaria. Y el tercer componente es la gestión propia del proyecto. Acá es importante expresar que el componente 1 de desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional está enfocado básicamente en el fortalecimiento y desarrollo organizacional, incorporando en cada uno de los aspectos, abordando tanto el liderazgo, la participación de mujeres, la capacitación técnica, la gestión ambiental, el acceso al crédito, como la gestión ambiental y social. Por otra parte, la formulación también de subproyectos de fortalecimiento, de formalización de alianzas, lo que tiene que ver con todo el enfoque de intervención a través de grupos organizados de productores en el enfoque de alianzas. La implementación también de los planes de gestión ambiental y social y la formalización tanto de las alianzas a nivel de las organizaciones productivas rurales como las organizaciones comunitarias rurales.
Por otra parte, el acceso a mercados se constituye también un enfoque bastante importante y fundamental del componente, en lo que se establece la vinculación de negociación comercial, la vinculación público-privada, la comercialización sostenible y el desarrollo también de servicios locales. En este sentido, se tienen algunos resultados claramente diferenciados de logro a nivel de las organizaciones, a nivel de las alianzas propiamente dicho, a nivel de los mercados y finalmente el impacto también en cuanto al desarrollo sostenible y el contexto productivo. Por otra parte, el componente 2 busca el cofinanciamiento para la producción y acceso a mercados. En este componente tenemos básicamente tres subcomponentes que le dan la esencia a las intervenciones que realizamos. Uno a nivel de alianzas comunitarias, que básicamente es encaminar una serie de iniciativas comunitarias productivas, asegurar un enfoque de seguridad alimentaria, el desarrollo local como parte de la autogestión de las intervenciones y la participación activa comunitaria. Por otra parte, el subcomponente de alianzas productivas está relacionado a la producción para mercados, el encadenamiento productivo, los compradores, esa alianza estratégica entre compradores y productores, y siempre un enfoque basado en la generación de ingresos y el incremento de la actividad productiva con fines de mejora en la capacidad de ingresos familiares. En cuanto a la infraestructura productiva complementaria, ese es el tercer subcomponente que tenemos, que básicamente está orientado a promover sistemas de riego, centros de acopio, caminos de acceso secundarios y también otro tipo de infraestructura productiva de soporte y de apoyo a la producción. Todo esto, todo este enfoque está básicamente vinculado a una participación activa y en la mayoría de los casos a un cofinanciamiento de los beneficiarios de diferentes niveles. ¿No? Sí, por otra parte, en cuanto a la gestión y coordinación, el componente 3 está orientado a la gestión, coordinación y administración del programa como tal. Y en ese sentido, básicamente tenemos dos elementos fundamentales. Uno es la gerencia de operaciones, que se tiene estructurada en una modalidad de intervención descentralizada, con unidades operativas departamentales, 9 unidades operativas departamentales y también unidades operativas regionales. En este caso tenemos 5. En este sentido, establecemos una operación en el marco de un esquema descentralizado, altamente efectivo y con una participación y una activa presencia física en los lugares de intervención. Por otra parte, tenemos un sistema de información que se constituye en un eje fundamental donde se sistematiza la información, se procesan los datos, se implementa un sistema inteligente de intercambio de información y de gestión de la correspondencia, además de una vinculación directa con lo que es los sistemas en redes sociales, como también en otros sistemas vinculados a la estructura también pública de seguimiento y monitoreo. Bueno, ahora vamos a pasar al describir sus proyectos, por favor. En ese sentido, agradecería a mi compañero Elías, Jorge Elías, por favor, adelante. Yo, sí. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Continuando con la presentación, voy a dar inicio describiendo los principales alcances del subcomponente de alianzas comunitarias, así como el estado de la cartera y las proyecciones para la gestión 2026. Dos características principales tiene este subcomponente. La primera es que el grupo meta corresponde a pequeños productores que pertenecen a comunidades rurales con alto grado de vulnerabilidad en cuanto a las necesidades básicas satisfechas. Y también el otro componente importante de este grupo meta son los pueblos indígenas minoritarios y que están clasificados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo
con la categoría A. Esto significa que son grupos con alto grado de pobreza. Y la segunda característica de este subcomponente es que los procesos de identificación de problemas y hasta la formulación de soluciones está liderado principalmente por grupos de mujeres, ¿no? Finalmente, este proceso de planificación participativa comunitaria, que así lo denominamos, termina con la conformación de una carpeta comunal. Está conformada, valga la redundancia, por dos proyectos. Uno de tipo productivo que priorizan las mujeres y uno segundo que prioriza la comunidad en pleno y que básicamente está dirigido a mejorar el acceso hacia la comunidad. Y pueden ser proyectos, puentes peatonales, puentes vehiculares, pueden ser ampliación del sistema de riego, ¿no? Posteriormente, una vez que se aprueban estos proyectos, entramos a una característica que tiene el proyecto, el programa Empoderar y el proyecto PAR, que es la transferencia de recursos públicos a privados. Son estas organizaciones, estas comunidades las que se constituyen en entidades ejecutoras. Y para eso el PAR apoya con un consultor que le denominamos el acompañante, que brinda la capacitación y el asesoramiento, perdón, a estas comunidades para que sean ellas las que lleven adelante los procesos de ejecución e implementación de los proyectos, constituyendo tanto comités de administración, que son los responsables de ejecutar el proyecto, como comités de control social, que son los encargados de monitorear el cumplimiento de metas y objetivos de los proyectos. En esta diapositiva podemos ver cuál es el estado actual de la cartera. Nosotros tenemos proyectado ejecutar 953 subproyectos de alianzas comunitarias, de los cuales 56%, 535 alianzas, se encuentran en ejecución. Estos 953 proyectos están dirigidos a beneficiar a 31.196 familias, con un monto comprometido de 456,5 millones de bolivianos, y a la fecha se ha transferido el 48%. En la última columna ustedes pueden ver que equivale a 220,7 millones de bolivianos. Y se estaría transfiriendo en esta gestión el 52% restante, correspondiente a 236 millones de bolivianos. Voy a invitar a mi colega, al licenciado Jorge Pérez, para que desarrolle las características del subcomponente de alianzas productivas. Gracias. Buenas tardes, distinguidos asistentes a esta reunión. A continuación voy a hacer una brevísima presentación sobre las alianzas productivas, conocidas también como los planes de alianza que se ejecutan en el proyecto de alianzas rurales del programa Empoderar. La principal característica de las alianzas productivas es su orientación al mercado. Tanto el ingeniero Baracat, el licenciado Fuentes, como mi colega que me precede, el ingeniero Elías, han reiterado con que este proyecto está orientado a que los productores alcancen metas familiares, económicas, y puedan llegar al mercado en mejores condiciones que las que normalmente ellos han participado. Para eso el PAR se brinda en un menú de aspectos muy importantes. Los voy a repasar brevemente. En primer lugar, aplicamos nosotros tecnologías orientadas a incrementar el número de ciclos de producción al año y desestacionalizar la producción. ¿Esto qué implica? Que a través, por ejemplo, del riego limitado, los productores puedan alcanzar ya no un ciclo productivo regularmente conocido para ellos, sino 2 o 3, dependiendo de los productos que ellos estén trabajando. Esto es muy importante porque esto implica que el país se beneficia de mayor producción agrícola y a la vez las familias se benefician con mejores ingresos. Pero esto no es posible si es que no se fortalece la capacidad de trabajo, la capacidad de gestión, y esto implica la organización
de los productores rurales. Los productores rurales, como orientación al mercado, por escalas productivas, tienen que estar organizados. Y esta organización implica para ellos tener personalidad jurídica, estar dispuestos a hacer los descargos, recibir tecnología, mejorar y disminuir los costos por los que ellos producen a través precisamente de la asociatividad, puede ser, o de la empresarización también puede ser, pero lo importante es que los productores rurales, la población rural productiva, se encuentre en mejores condiciones de enfrentar los días y la competencia que todos en el campo saben que a veces es muy difícil. Sin embargo, además de implementar y de ejecutar estas medidas, también ejecuta medidas de mitigación a los riesgos sociales y ambientales. ¿Por qué? Que no entendemos nosotros que un productor o un grupo de productores asociados pudiera ser distanciado, enemigo de las medidas de sostenibilidad ambiental. Por eso nuestra intervención es climáticamente inteligente, que implica que las inversiones que realizamos no tengan un efecto adverso en la naturaleza y ello pueda posibilitar, además de mejorar ingresos, una relación armoniosa con la naturaleza. Finalmente, lo que nosotros hacemos, porque esto es valorar a nuestra mano de obra, a nuestros profesionales formados para el mundo rural, es la asistencia técnica especializada y que crea impactos positivos en la población rural, en los productores. Tener un asistente técnico para que le permita aplicar las nuevas tecnologías y tener un asistente técnico para hacer el acompañamiento de su plan de alianza es vital en una estrategia de fortalecimiento productivo. A continuación, voy a hacer una breve descripción del estado de las alianzas en el que nos encontramos. Las alianzas como tal, en este momento en ejecución son 1.508 alianzas. Ustedes pueden ver de que en el orden de importancia, nuestra intervención en el departamento de La Paz es la más fuerte, seguida de Potosí, Cochabamba, hasta llegar a Riberao. El número de familias que estamos beneficiando, desde casi 9.500 en La Paz y 39.000 a nivel nacional. Bueno, esto además tiene el efecto de las familias, con que alcanza una consecuencia mucho mayor. Los hitos que se han programado para este año alcanzan a 728 millones de bolivianos con alguna fracción, y los hitos programados como contraparte para las organizaciones de productores rurales alcanzan a 69 millones de bolivianos sin fracción, y como no financiero por los productores rurales alcanzan a 233 millones. El programado de hitos totales de 1.031 millones bolivianos con fracción, que esto va a implicar un interesante movimiento de inversión en la población rural boliviana. Hasta el día de hoy hemos transferido a las organizaciones productivas rurales 550 millones de dólares en algunas fracciones. Es importante que mencione que de estas 508 alianzas, 999 alianzas son agrícolas, 441 pecuarios, pícolas 49 y piscícolas 19. Esto implica que las 1.508 alianzas son el 66% de alianzas en ejecución, de un total de 1.842 que estamos comprometidos hasta la finalización del proyecto. Como ustedes pueden ver, las alianzas son el corazón del proyecto de alianzas rurales, por ello tenerlas presentes siempre cuando nos acercamos a productores que están organizados. Es importante también reconocer la presencia del Estado en alguna medida, la presencia del PAR en otra medida, para que podamos entender el esfuerzo que se hace con la población rural productiva. Muchas gracias. Yo voy a ceder la palabra a mi colega Jorge Elías nuevamente para que él haga una presentación sobre la infraestructura productiva también para... Muchas gracias.
Muchas gracias. Dando continuidad a la presentación. En el caso del subcomponente de infraestructura complementaria para la producción, tenemos que entender que estos subproyectos están dirigidos a apoyar infraestructura que permita facilitar el acceso a mercado de organizaciones, sean asociaciones o comunidades, que ya han sido anteriormente cofinanciadas por el programa Empoderar y que por alguna razón tienen esta limitación de acceso a algún centro de comercialización. En este caso, estamos hablando de proyectos como puentes peatonales, puentes vehiculares, mejoramiento de caminos, pero tiene que se cofinancia a las entidades territoriales autónomas, pero tiene que estar respaldada por la demanda de 4 organizaciones de productores rurales o de comunitarias que ya hayan sido apoyadas por el PAR. También en esta tipología de proyectos se contempla potenciar la capacidad productiva con riego. Y en este caso, la demanda que respalda este tipo de proyectos es la que ejerce al menos de una organización de productores cofinanciada anteriormente. Este es un esquema de responsabilidad compartida con las entidades territoriales autónomas, donde el proyecto de innovación para sistemas alimentarios resilientes tiene la capacidad de financiar hasta 2.800.000 bolivianos para estos proyectos de infraestructura a las zetas, que representa un 80%, y los gobiernos municipales tienen que colocar una contraparte del 20%. Podríamos también contemplar el apoyo a gobiernos municipales que tengan un presupuesto menor a 10 millones de bolivianos, donde el incremento donde el porcentaje de contraparte del PAR se incrementa hasta un 90% y la del municipio se reduce a un 10%. En la siguiente, esto más quiero aclarar. Todos estos proyectos cuentan con un plan de gestión ambiental y social, donde se identifican impactos negativos que podrían derivarse de la ejecución de estos proyectos y en el plan de gestión ambiental y social se contemplan medidas de mitigación para estos tipos de impactos identificados. La cartera actual de este subproyecto consta de 214 proyectos en diferentes estados, de los cuales ustedes pueden apreciar que tenemos un total de 104 proyectos ya con recepción provisional o recepción definitiva, que representan el 48% de esta cartera. Asimismo, pueden identificar que tenemos 33 proyectos en ejecución y los 77 restantes se licitarían durante esta gestión. La cartera comprometida hace un monto total de 332.5 millones de bolivianos en cuanto a la fuente PAR. Y a la fecha ya se transfirieron un total de 131,9 millones de bolivianos, que equivale aproximadamente al 40% del monto comprometido, y que resta por transferir el otro 60%, que equivale a 201 millones de bolivianos, y que se estaría preveyendo transferir entre esta y la siguiente gestión. Muchas gracias. Agradecemos las intervenciones de los colegas en el programa Empoderar que nos antecedieron. Invitamos ahora a la responsable en género para que profundice la presentación. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Recalcar que el Empoderar, PAR 3, tiene un aspecto muy importante en todo el proceso de ejecución de los subproyectos, que es el mecanismo de quejas, consultas y reclamos. Este mecanismo tiene el objetivo de facilitar una interacción abierta y transparente entre el proyecto, los técnicos de las diferentes unidades departamentales y regionales, los consultores y los proveedores primarios,
para ser implementado en absolutamente todo el ciclo de los subproyectos de las alianzas productivas, comunitarias y subproyectos de infraestructura complementaria. ¿Cuáles son los canales por los que todos pueden acceder a este mecanismo de consultas, quejas y reclamos? En todas las unidades operativas departamentales y regionales se cuenta con un buzón del MQR junto a un formulario en el que cualquier persona puede realizar la consulta, queja o reclamo y depositar en estos buzones. Un profesional encargado de las departamentales será quien derive estas consultas, quejas o reclamos a la instancia correspondiente. Asimismo, se puede hacer las consultas por teléfono, en los teléfonos de cada unidad departamental. Y además contamos con un número de WhatsApp, el 7205615, donde también se pueden hacer las diferentes consultas, quejas y reclamos y son respondidas de inmediato. Por otro lado, y finalmente, tenemos el sistema de quejas y reclamos que pueden ser accedidos a través de la página del Empoderar. Esto lo deriva directamente al formulario de quejas y reclamos. Todas estas quejas, consultas y reclamos serán procesadas, registradas, evaluadas y registradas de manera confidencial, transparente, oportuna y sin represalias. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de nuestra especialista en género, Carminia Valenzuela. Ahora vamos a invitar a la doctora Inés Saraniva para continuar con el programa. Uno antes, por favor. Es importante señalar que este mecanismo de quejas y reclamos, a partir de la conformación del área de transparencia y ética, se está trabajando en tratar todos los temas relacionados a lo que son las denuncias de corrupción, a las denuncias de falta de ética, de falta de información. Es una coordinación que se está haciendo y que todos los ciudadanos pueden, bajo el mismo procedimiento que acaba de explicar mi compañera, hacer las quejas. Entonces, hemos introducido este sistema de control importante para que tengamos una participación más activa en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción. Es importante también el deber de presentar en esta audiencia el detalle de las acciones correctivas y soluciones a las observaciones presentadas en la rendición final de la pasada gestión. Como hallarán en el cuadro, hemos distinguido varias áreas a las que hemos expuesto en la rendición final sobre algunas observaciones e impactos que teníamos el momento de haber iniciado las actividades en el PAR 3 esta gestión. Las áreas que teníamos dificultades que hemos encontrado son capacitación y recursos humanos, acompañamiento, infraestructura, asesoría legal y transparencia y ética. Dentro de las observaciones que tuvimos para la gestión 2025, tal como se señalan en los cuadros, existen entre las deficiencias de las capacitaciones, sobredimensionamientos de recursos humanos y presupuesto, formatos de monitoreo rígidos para el PAR 3, retrasos en planes de alianzas y baja calidad de monitoreo, debilidad de fiscalización, supervisión y control de obras, retrasos en conclusión e incumplimiento técnico, carencia de soporte jurídico especializado, riesgo contractual y desigualdad en resolución de conflictos, así como la falta del profesional a cargo de prevención y control en transparencia, una vulneración a normas e instrumentos de implementación del PAR 3 del Banco Mundial. Las soluciones para esta gestión
son acciones correctivas de inmediata ejecución. Tenemos para la capacitación de recursos humanos, diseñar un diagnóstico inicial de necesidades de capacitación, las que venimos trabajando para este año. Estamos ajustando la asignación presupuestaria y el personal a la demanda real que hemos encontrado. Estamos simplificando y flexibilizando los formatos del PAR 3 para el acompañamiento. Veremos la digitalización de los convenios para acelerar el monitoreo, ejecución y optimización de la gestión eficiente de los subproyectos para las alianzas productivas y alianzas comunitarias. También estamos trabajando en un fortalecimiento en la capacidad de control y supervisión para infraestructura, una frecuencia continua de inspección y monitoreo en campo, que es un tema muy importante. Queremos reforzar la supervisión del campo de obras en ejecución. En cuanto a asesoría legal, estamos en la contratación de un consultor especializado para el programa Empoderar, a fin de fortalecer la seguridad jurídica contractual para la solución de controversias y garantizar la solidez legal de los contratos, de todo lo que conlleva el área jurídica. Y respecto a transparencia, bueno, ya tenemos la incorporación de la especialista en transparencia y ética, lo que nos va a permitir el fortalecimiento de la gestión, tanto en el mecanismo de quejas y reclamos como el cumplimiento de normas de transparencia, dando la continuidad de revisión de procesos conducidos anteriormente. Eso quiere decir que estamos bajo el concepto de que cero tolerancia a la corrupción y la continuidad de aquello que se haya investigado el año pasado y que debemos concluir durante esta gestión. Es importante que mencionemos nuestros controles. Ya hemos mencionado el plan que tenemos como transparencia, el mecanismo de quejas y reclamos. Y también no queda, nos queda pendiente el análisis del plan de auditorías. Es importante demostrar cómo trabajamos en el control y seguimiento de nuestro trabajo. Tenemos auditorías programadas que nos encontramos sujetos a procesos de control y evaluación mediante auditorías internas y externas, las cuales nos permiten verificar el cumplimiento de nuestras funciones. Esas auditorías contribuyen a mejorar nuestra gestión institucional y a fortalecer la confianza de la ciudadanía. En cuanto a las auditorías externas, el Empoderar viene ejecutando los recursos externos del proyecto PAR 3, mismo que concluye en noviembre de 2027. Para la gestión 2026, el proyecto ha contratado auditorías financieras externas para la ejecución de la gestión 2025. Esta auditoría se ha programado y se encuentra en implementación, es la que se tiene. Tenemos auditorías de cumplimiento externa de procesos de adquisición, gestión 2005, se ha programado y ya se ha ejecutado. Hemos programado una. Tenemos auditorías de confiabilidad ejecutadas para la gestión 2005, 4, de las cuales ya se han ejecutado las 4. Total de auditorías, tenemos 6 y se han ejecutado 5, quedando una en implementación. Respecto a las auditorías internas, estas se ejecutan a la programación establecida por el Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua como cabeza de sector, ya que nosotros somos una entidad desconcentrada por nuestra naturaleza jurídica y dependemos de la programación que tenga nuestro ente rector, que es el ministerio antes nombrado. Muchas gracias. Ahora pasamos a la presentación del licenciado Fuentes. Bueno, la planificación operativa se constituye en un marco rector de las actividades que la institución viene realizando. En ese sentido, el poder exponer las principales actividades que tienen relación con el cumplimiento de la planificación es importante y forma parte de rendición de cuentas. Por favor, ¿no más? Bueno, tenemos previsto desarrollo de eventos de difusión con organizaciones comunitarias y productivas,
productores, teniendo previsto y planificado 30 talleres a nivel de las organizaciones de productores. Por otra parte, en lo que respecta al desarrollo de capacidades, tenemos previsto la realización de capacitación a comunidades rurales para la administración técnica y financiera de sus planes de alianza, teniendo como meta alcanzar a 60 eventos de capacitación a nivel de las organizaciones comunitarias rurales. Por otra parte, también tenemos otra dimensión de trabajo en capacitación en organizaciones y productores rurales, en la administración también técnica y financiera de sus planes de negocio a nivel de organizaciones de alianzas productivas. Para tal efecto, tenemos previstos 50 eventos de capacitación. También tenemos capacitación, un programa de capacitación a proveedores de servicio en asistencia técnica con la finalidad de mejorar sus capacidades de gestión en planes de alianza. En la gestión se tiene previsto 39 eventos de capacitación a proveedores de servicios de asistencia técnica de alianzas productivas. Por otra parte, también otra dimensión del trabajo va orientada al apoyo a las alianzas productivas comunitarias en la implementación de los planes de alianza comunitaria. Teníamos previsto 323 planes de alianzas comunitarias que vayan a ser implementados. Y también en lo que respecta a alianzas, al apoyo a la implementación de planes de alianzas productivas, también tenemos 199 planes de alianzas que van a necesitar o que se pretende establecer un apoyo directo a su implementación. En cuanto al acompañamiento a las alianzas comunitarias y productivas, tenemos 522 alianzas que que recibirán servicios de acompañamiento para su implementación. Otra dimensión importante de apoyo va relacionada a la ejecución de obras de infraestructura complementaria a la producción, básicamente vinculada a mejoramiento de caminos. En este caso tenemos previsto lograr esta gestión 3 caminos mejorados. Y en cuanto a la construcción también de muros de contención, tenemos previsto en este año terminar la construcción de 4 muros. Por otra parte, en esta misma línea, en cuanto a los puentes, tenemos previsto esta gestión 82 proyectos en puentes en construcción, tenerlos concluidos. Y por otra parte, en sistemas de riego, tenemos previsto concluir 28 sistemas de riego planificados ya concluidos. Otro elemento importante también del trabajo que realizamos es la gestión del proyecto como tal y toda la estructura del programa Empoderar, tanto la unidad de coordinación nacional como las unidades de coordinación operativas departamentales y operativas regionales, desplegar todo un sistema y un procedimiento de monitoreo, seguimiento, evaluación y un acompañamiento de forma permanente. Otra dimensión importante también prevista y forma parte de las actividades son los cierres de los subproyectos. En ese sentido, tenemos un cierre integral de alianzas comunitarias con un alcance de 338 alianzas previstas a realizar que tienen un impacto directo de más de 100.000 familias beneficiarias. Por otra parte, también tenemos previsto el cierre integral de alianzas productivas. En este caso, 722 serán cerradas con un alcance de más de 18.000 familias beneficiarias. Por otra parte, también tenemos otra dimensión importante, es la recepción y entregas previstas en esta gestión. Tenemos, en cuanto a las obras de infraestructura complementaria a la producción, tenemos 43 puentes vehiculares y peatonales a ser entregados, 3 muros de contención, 26 sistemas de riego tecnificado y 4 caminos secundarios mejorados. Otra dimensión importante también está vinculada a intervenciones estratégicas en el marco de una visión a futuro, en el marco también de una alianza con Agriconet, programa global que tiene el Banco Mundial, y que vamos a desplegar en ese sentido una dimensión de cooperación técnica para cadenas de valor priorizadas. Y tenemos 5 proyectos piloto en cadenas priorizadas, y estas cadenas priorizadas son café, cacao, palmito, quinoa y uva. Dentro de este mismo componente, también tenemos una actividad vinculada al análisis de brechas de
de la plataforma de servicios de estas cadenas priorizadas. Y en este sentido también vamos a tener estos 5 estudios de brechas en estas mismas cadenas de valor priorizadas. Por otra parte, se tiene previsto también implementar asistencia técnica especializada bajo un enfoque de sistemas de innovación agrícola con base territorial y cooperación sur-sur. También en este sentido se van a implementar estos 5 procesos de asistencia técnica especializada en estas 5 cadenas priorizadas. Por favor. Por favor, ahora vamos a dar paso a Jorge Arce para que haga cargo de esta parte del presentación. Buenas tardes. Antes de hablar del organigrama del programa Empoderar, quiero referirme a los procesos, cómo se llevan a cabo los procesos de contratación y de adquisición de obras, de adquisición de bienes y contratación de obras en el proyecto. Decirles que este es un proyecto que se aprobó mediante una ley, es la ley 9437, entonces mediante la cual todas las compras y adquisiciones y contrataciones que se realizan en el proyecto se llevan a cabo siguiendo los procedimientos establecidos en las regulaciones de adquisiciones del Banco Mundial y de nuestro manual de operaciones, que también fue aprobado con el convenio de crédito. Entonces, todas nuestras contrataciones siguen una serie de procedimientos que no podemos nunca soslayar, que no se llevan a cabo de un momento a otro, sino de que son planificados desde un inicio. Primero, todas nuestras actividades, las actividades que vamos a desarrollar en el año, las llevamos a cabo primero inscribiéndolas en un programa del banco que se llama STEP, que es un módulo de gestión de contratos. Allí inicialmente tuvimos todas las actividades que vamos a llevar a cabo durante la gestión. Estas están referidas a las contrataciones de consultores individuales, consultores por producto, consultorías por empresas, bienes, obras y servicios de consultoría. Entonces, inicialmente, estas actividades que están en nuestros programas operativos anuales tienen que ser probadas por el Banco Mundial. Entonces, una vez de que el banco nos aprueba estas actividades, todo tiene sus tiempos, ¿no? Entonces, nos aprueban estas actividades y recién inscribimos los términos de referencia, si se trata de la contratación de consultores o consultorías, o las especificaciones técnicas, si estamos haciendo obras o contratando o comprando bienes. Entonces, luego vamos a los procesos de contratación, que son procesos de contratación en distintas modalidades, dependiendo de los montos, que pasan desde procesos de contratación por comparación de ofertas y de licitaciones públicas. Ahora quisiera entrar al tema, por favor, del organigrama del Empoderar. El Empoderar es un programa, es una entidad desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo, Desarrollo Rural y Agua, que tiene una oficina nacional, la Unidad de Coordinación Nacional, que está a cargo del coordinador del proyecto, o del programa, el coordinador nacional del programa Empoderar. Luego tenemos ahí el staff del coordinador y posteriormente tenemos 2 jefes en la oficina. Es un jefe de planificación y un jefe administrativo financiero.
Es un proyecto que trabaja no con mucha gente, pero sí es gente extremadamente que tiene que cumplir ciertos términos de referencia y tener ciertas actitudes profesionales para la cual fue contratada. A cargo del jefe de planificación y de proyectos, este cargo el especialista de negocios, el especialista en infraestructura, un especialista en proyectos de riego, un especialista ambiental, un especialista en capacitación y proyectos, y finalmente un especialista en asistencia técnica y desarrollo organizacional. Cada uno de estos especialistas, en algunos casos, tienen asistentes que están a su cargo para complementar. En el equipo nacional no trabajan más de 30 personas, o sea, es un equipo bastante reducido, pero que se trata de que se cumplan con todas las tareas programadas. Luego tenemos un jefe de planificación o de planificación financiera, un jefe administrativo financiera, bajo el cual están dos especialistas, un especialista en el área financiera y un especialista en adquisiciones. Y cada uno de esos especialistas tiene asistentes encargados de llevar a cabo los proyectos. Si pasamos a la siguiente transparencia, esto se replica lo mismo en las unidades operativas departamentales. Contamos con unidades operativas departamentales en las 9 capitales de departamento del país y tenemos 5 unidades operativas regionales. La unidad operativa regional Chaco, Camargo, Lurrenabaque, Tiquitanía y Riberalta. En cada una de ellas tenemos un oficial de alianzas productivas, un oficial de alianzas comunitarias, un oficial de infraestructura, un oficial de riego, tenemos un analista social y de género, un analista ambiental, un analista fiduciario y en algunos casos también otro analista fiduciario dependiendo de la cantidad de procesos. Como les explicaban anteriormente, hay unidades que tienen carteras mucho más grandes donde, bueno, tienen mayor personal y, bueno, se va bajando equipos mucho más chicos. Quería finalmente comentarles de que, como ya he explicado cómo se hace la contratación de obras, cómo se hace la compra de bienes, pero quería explicarles los procedimientos para la contratación de personal de línea del Empoderar. Dentro del convenio de financiamiento y del manual de operaciones, se especifica que el personal clave del proyecto son los jefes y los especialistas y los operadores departamentales y se contratan vía una empresa de selección de personal, una empresa que es contratada para seleccionar a todo el personal del proyecto y que mediante términos de referencia que son revisados con una objeción del Banco Mundial. Entonces son términos de referencia que no se pueden cambiar, que vienen con el convenio de crédito. Entonces con esto se trata de que el personal sea altamente eficaz y que, bueno, que tenga la estabilidad necesaria para continuar en el proyecto. El personal del PAR no puede ser removido a menos de que repruebe una evaluación de personal para cual se contrata una empresa también especializada. Entonces eso garantiza la estabilidad del personal del PAR para que siga cumpliendo sus actividades dentro del proyecto. El personal de apoyo es contratado mediante convocatorias en el SICOES, pero también existe un personal que está sujeto a evaluaciones y que de acuerdo al manual de operaciones tampoco puede ser removido a menos
de que su rendimiento no sea satisfactorio. Les queremos entonces finalmente volver a reiterar que todo el proceso de adquisiciones está en base a las regulaciones del banco y que está en base a un manual de operaciones. Eso es todo cuanto puedo. Gracias. Viene aquí nuestro compañero Daniel Baptista, que va a hablar de la parte financiera del proyecto. Buenas tardes a todos los asistentes. Primero, como se dijo ya en el proyecto, el Empoderar es una unidad desconcentrada del Ministerio. Para la gestión 2026, el presupuesto total de nuestro programa fue en realidad, ¿no? 750.1 millones de bolivianos. Y es importante mencionar que este presupuesto se inscribe en coordinación con nuestro ministerio y con el Viceministerio de Financiamiento Externo y, eh, em, perdón, con el BIFE, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Nuestro presupuesto para la gestión en un inicio se compone de dos fuentes principales. El Internacional de Reconstrucción y Fomento por 475.7 millones de bolivianos y la Corporación Andina de Fomento por 274.4 millones de bolivianos. Algo importante que aclarar aquí es que los recursos de la Corporación Andina de Fomento actualmente están en trámite para cumplir los requisitos para hacer la disponibilidad de estos fondos. Gracias. Luego, nuestro presupuesto se divide también en rubros de gasto para inversiones. Básicamente, el grupo grande de las clases de gasto tenemos 85.1 millones de bolivianos. Para transferencias de capital, que estas son de los componentes de sus proyectos productivos y comunitarios, se ha inscrito 292.4 millones de bolivianos. Y para proyectos municipales inicialmente se contaba con 98.1 millones de bolivianos. Todo esto hacía lo que es el proyecto PAR 3 por 475.7 millones de bolivianos. Adicionales a esto, se tienen los recursos de Mi Puente, de la Corporación Andina de Fomento, de 274.4 millones de bolivianos. Con lo cual el presupuesto total inicial para el programa Empoderar fue de 757.1 millones de bolivianos. Algo importante que aclarar acá es que todos nuestros trámites de modificación de presupuesto se realizan a través de nuestro ministerio y actualmente tenemos todavía modificaciones en proceso que van a incrementar la ejecución de nuestra parte de proyectos municipales sobre todo. Esto solamente por la parte financiera. Ahora invito a nuestro coordinador, al ingeniero Jorge Baracat, a continuar con la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mencionar que hemos vivido más de 50 días de un conflicto innecesario para el país, lo que nos ha generado una serie de impactos que en este momento queremos describir. Hemos tenido un impacto técnico en el periodo de este conflicto que nos ha generado retrasos en la ejecución de los proyectos productivos y de infraestructura, suspensión en las supervisiones, monitoreo y asistencia técnica en el campo. Hemos tenido dificultades para el traslado del personal técnico debido a desabastecimiento de combustible. Hemos tenido retrasos en la entrega de equipos, materiales e insumos y también hemos tenido disminución en la cobertura de seguimiento y control de las inversiones. Este aspecto de impacto el impacto ha sido directamente en contra del productor. En muchos casos no han podido iniciar el periodo de siembra y que se han visto afectados en la venta de sus productos. Pero bueno, sigamos. De forma
administrativa y financiera, el impacto en el proyecto ha sido una paralización o retraso en el proceso de contratación y de adquisiciones. Me ha significado demoras en las solicitudes de desembolso y de transferencias, y algo que es muy importante para nosotros, ha ocurrido un retraso también en la presentación de descargos financieros de parte de las alianzas productivas y de las alianzas comunitarias, quienes son los que reciben los recursos para la ejecución y tienen que hacer su descargo. En este caso, debido a los conflictos suscitados en el país, estamos muy retrasados en el descargo financiero de estas alianzas, lo cual a nosotros como programa nos preocupa. La reprogramación de actividades administrativas, hemos tenido una suspensión temporal del cierre de alianzas y procesos, no hemos podido cerrar varias alianzas y por supuesto tenemos mayor carga administrativa en el proceso postergado del conflicto. La parte logística, hemos tenido una interrupción de la cadena de suministros, hemos tenido problemas de escasez de combustible y, por supuesto, un incremento en los tiempos y los costos de transporte. Dificultades para el ingreso de los proveedores de materiales y de insumos, de semillas, de productos a las comunidades y, por supuesto, retraso en la entrega de materiales, equipamiento y de insumos para la siembra, lo cual dificulta mucho a la economía del productor. En la parte económica, los precios producto del conflicto se han incrementado entre un 20 y un 50%. Se han generado sobrecostos en la parte logística y operativa y, por supuesto, se han generado retrasos en la comercialización de los productos que llegan del campo. Y se genera una afectación en la ejecución presupuestaria de nuestro proyecto y, por supuesto, algo que es muy importante, que mucha gente no toma en cuenta, que el productor no recibe el total o el 100% del presupuesto en el caso del Empoderar. El Empoderar desarrolla un plan de negocios conjuntamente con las asociaciones y el Empoderar financia el 70% del plan de negocios y el otro 30% tiene que ser asumido por los productores. En este conflicto, la reducción de la capacidad de contraparte del productor se ha hecho sentir y en muchos casos no han logrado cubrir su contraparte porque no han tenido acceso a los mercados. Entonces, esto ha generado una dificultad para el productor, algo que los bloqueadores tienen que tomar en cuenta para una próxima oportunidad. Sin embargo, el proyecto ha tomado en cuenta algunas salvaguardas y en esas salvaguardas hemos visto la necesidad de reprogramar cronogramas de ejecución, renovación de algunas actividades críticas, una nueva gestión de adendas para ampliar contratos, coordinación con gobiernos municipales y organizaciones beneficiarias para, por supuesto, también ampliar los compromisos y mantenerlos vigentes. Y finalmente, un seguimiento virtual cuando no fue posible el desplazamiento de manera física. Entonces, hemos tratado de hacer un seguimiento a distancia. Y continuando con las salvaguardas que hemos tomado como proyecto ante este inconveniente, cercano al mes y medio o más de inactividad, hemos realizado un fortalecimiento del control administrativo y la recuperación de descargos financieros. Hemos hecho distintos ajustes presupuestarios y reprogramaciones financieras para poder responder a las expectativas de los financiadores, pero también cumplir con las obligaciones del programa ante los productores. Finalmente, quiero decirles de que, para cerrar,
La contribución del proyecto hacia el área rural, hacia el desarrollo agropecuario y rural de este país, está orientado en tres líneas muy importantes. La primera, que estamos en un camino distinto ahora en el empoderar. Estamos en el proceso de construcción de cadenas de valor, cadenas productivas, permitan a los sistemas agroalimentarios mayor inclusividad y proyectos sostenibles en el largo plazo. Por otro lado, uno de los pilares importantes de este programa es que estamos buscando la productividad no solo de manera directa, sino también que se enmarque en la inclusividad y la resiliencia. Queremos un programa inclusivo, queremos que participen las mujeres, queremos que participen los pueblos indígenas, queremos que participen los grupos, los distintos grupos vulnerables de la sociedad, para fortalecerlos en esta dinámica de apoyo. Y finalmente queremos construir de manera conjunta con las comunidades, los municipios y por supuesto alianzas como el PAR 3, como el financiamiento de Mi Puente, construir de manera conjunta las nuevas realidades en el campo. Queremos modernizar el campo, queremos llevar una asistencia técnica especializada para que la producción sea un elemento que cambie la realidad de nuestro país. Queremos mencionarles de que estamos nuevamente, les comentaba que estamos trabajando en 83 rubros, estamos generando un impacto económico positivo, estamos generando un ingreso adicional con las alianzas productivas de más de 850 millones de bolivianos al año, que es la diferencia de la situación sin proyecto a la situación con proyecto, lo cual nos genera un valor actual neto social muy importante de más de 2.000 billones de bolivianos, y tenemos una tasa interna de retorno que excede el 75%, lo cual, ¿qué es lo que significa todo esto? Que nuestro proyecto es exitoso. Si bien es cierto que venimos de una fuente de financiamiento que es un empréstito, un préstamo del Banco Mundial, esta inversión va a permitir que se recupere la inversión con creces, lo cual es positivo para el agro y también para el gobierno, para el Estado boliviano. Muchísimas gracias. Agradecer el apoyo de todo el equipo Empoderar, que es un equipo dinámico, un equipo serio, un equipo muy profesional que nos acompaña, como mencionaban los colegas, en más de 14 oficinas o hay grupos operativos a nivel nacional. Entonces, somos más de 200 personas que estamos trabajando día a día, codo a codo, para sacar adelante a nuestros productores, para llevarles y devolverles la dignidad a los productores del campo, considerando y tomando en cuenta que, como siempre lo mencionamos con el presidente Rodrigo Paz Pereira, el futuro está en el campo. Y quiero dar el mensaje a todo el equipo de Empoderar que continúe en esa línea de brindarle al productor todo el apoyo, todo el cariño y tratarlos con el mayor respeto para que juntos podamos fortalecer nuestra presencia en el campo y salir adelante como país. Muchas gracias. Agradecemos la presentación realizada. Continuando con el programa, corresponde ahora la participación de nuestra amable audiencia, a quienes hemos solicitado anteriormente puedan escribir sus consultas en el chat de la plataforma. La audiencia pública inicial de rendición de cuentas 2026 del programa Empoderar, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua,
Tiene el propósito de informar a la población sobre la planificación institucional, los objetivos estratégicos y las metas previstas para la presente gestión, fortaleciendo los principios de transparencia, acceso a la información y control social. Tenemos preguntas que ya nos han llegado desde el chat, a las cuales vamos a dar respuesta de inmediato. La primera pregunta: ¿cuándo comenzará el proyecto Mi Puente de la CAF? Y si los gobiernos autónomos municipales indican ya podemos presentar solicitudes de financiamiento. Bueno, con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Bueno, el programa Mi Puente es un programa que está siendo desarrollado y que viene una recurrente trabajo para poder implementarlo. Estamos en una etapa avanzada de las gestiones previas para el arranque. Hemos cumplido varios requisitos establecidos para un programa que tiene esta magnitud de intervención. Estamos en etapas, faltan pocas cosas para poder arrancar. Estimamos que el programa Mi Puente va a estar listo para arrancar a mediados del mes de agosto. En ese sentido, podemos establecer que este plan de arranque va a tener una etapa también de difusión y presentación oficial del programa, el cual está siendo ya planificado. Muchas gracias. La siguiente pregunta: cuando ya se ejecutaron las inversiones previstas en la alianza productiva con los recursos de Plan 3, quedan saldos en otras inversiones adicionales para mejorar la productividad e ingresos de la alianza productiva? Me tocaría a mí responder eso. Efectivamente, esto implica siempre tener en cuenta el objetivo del plan de negocio. Si el plan de negocio o plan de alianza tiene el objetivo de mejorar tanto producción como disminución de costos y queda algún saldo por efecto de alguna diferencia de precios de algún bien o de algún equipo en el mercado, sí es posible hacer una reprogramación. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta: cuando una alianza aún se encuentra en plena ejecución, implementación y no cuenta con el profesional de acompañamiento, ¿qué debe hacer la OPR? ¿Es porque el acompañante se fue o porque terminó su contrato? Inicialmente lo que debe ocurrir es que nuestra unidad operativa, nuestra unidad regional, tome en cuenta inmediatamente de este tema. Si hay operaciones en marcha, la unidad operativa debe hacer el registro correspondiente, pero si solamente estuviéramos en etapa de inversiones, igualmente la unidad operativa tiene que generar la información correspondiente que atestigue y que verifique que los procesos están siendo llevados correctamente. Sin embargo, este periodo debería ser momentáneo hasta que el PAR pueda asignar un nuevo acompañante a través de un proceso de contratación competitivo. Muchas gracias. La siguiente pregunta: ¿qué tecnologías o prácticas productivas se han promovido e implementado hasta la fecha? En el caso de los proyectos productivos y proyectos comunitarios, permito contestar también por el ingeniero Jorge Elías. El PAR está implementando tecnologías amigables con el ambiente, climáticamente inteligentes, pero sobre todo que estén dirigidas a disminuir costos, a mejorar e incrementar la producción. Y en ese sentido, nuestro principal aliado es básicamente el mejor uso del agua, ¿no? Ese es nuestro mejor aliado, además de los equipos que ya conocemos para disminuir la fuerza de trabajo en sentido intenso, como es segadoras y otro equipo que permite a los productores alcanzar jornadas menos laboriosas que las que tenían antes, y por ese lado que puedan acortar también las propias actividades que tienen recargadas en el campo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta desde Facebook. ¿En qué consiste la asistencia técnica especializada?
Estamos cambiando el enfoque a partir de la nueva gestión del Empoderar, de una asistencia técnica tradicional a una asistencia técnica especializada. Vale decir que estamos comenzando a trabajar con grupos específicos que ya han recibido el beneficio de una alianza productiva en el caso de Empoderar, y a esos grupos les vamos a brindar una asistencia técnica especializada para que no incrementen simplemente un poco su producción con la nueva tecnología, por ejemplo, en el caso de riego por goteo, sino que prácticamente dupliquen o tripliquen su producción aplicando programas de fertilización específicos, apliquen tecnología específica al cultivo y a través de eso, el conocimiento interno y el conocimiento de terceros, podamos de alguna manera incrementar en gran medida la producción y el rendimiento en el campo. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente realizadas, sobre todo al final de la gestión 2025, probablemente los recursos no alcancen para la compra de lo que está en el plan de alianza. ¿Es posible aumentar financiamiento? En lo que hace a la gestión 2025, estamos valorando nosotros que en el segundo semestre hubo un proceso inflacionario, digamos, entre artificial y un proceso especulativo, incluso de obras, perdón, de bienes y de equipos. En cuanto a obras, sí hay una necesidad de hacer un análisis de las obras de infraestructura, que ya se lo ha hecho, se han actualizado los precios, pero en el caso de proyectos productivos y comunitarios, hemos firmado un convenio y ese convenio establece un techo de financiamiento. Entendemos nosotros, porque lo hemos visto, hemos hecho un relevamiento de información, que los precios de bienes y equipos en general están correlacionados con los techos de inversión que hemos alcanzado. Pero si hubiera en algún caso una diferencia que no alcanza de acuerdo al techo de financiamiento asignado, estamos pidiendo a los productores que en este caso ellos puedan asumir esta diferencia del costo. Muchas gracias por la respuesta. Desde nuestro Facebook en Empoderar, felicitan al equipo por la presentación y la consulta sobre el grado de satisfacción a beneficiarios. ¿Se va a realizar algún estudio? Sí, está previsto ante el financiador, está previsto dentro de lo que es el marco de resultados, realizar una encuesta sobre el tema, y esto se piensa hacer o a fin de año o el próximo año, según tengo entendido, ¿no? Entonces voy a ceder la palabra al ingeniero Fuentes, que él sí tiene conocimiento. Bueno, creo que es importante y va relacionado a la pregunta. Los procedimientos de cierre que se implementan en el programa incorporan etapas de evaluación final con los actores locales. Vale decir que tanto los que conforman cada alianza productiva deberán establecer un escenario de evaluación y de cuantificación de los resultados con la finalidad de proporcionar sus puntos de vista y dar validez a los resultados logrados. Esto es parte del procedimiento que se tiene de cierres y en el marco de generar un proceso abierto, participativo y totalmente ampliado de evaluación de las intervenciones que se vienen realizando. Gracias por la complementación, ingeniero Fuentes. Tenemos dos preguntas más. Creo que están muy relacionadas y nos siguen llegando preguntas. ¿Por qué es la tardanza de transferencia de fondos a un proyecto de reservorios de agua para riego? Gracias. Gracias por la pregunta. En realidad, los pagos no se han normalizado ya a partir del mes de abril del 2026. Ya las modificaciones presupuestarias en cuanto a transferencias de recursos para sus proyectos productivos y comunitarios se están realizando con normalidad. Los procedimientos igual se están revisando y se están optimizando para que no se demore tanto
Por lo tanto, informarles, ¿no?, que las transferencias público-privadas actualmente se están realizando con normalidad. En el mes actual, todas las solicitudes que nos van atendiendo se están registrando en el sistema SIGE para su ejecución correspondiente, y estimamos que todo esto se siga incrementando y se vaya normalizando en el transcurso de los siguientes días. Muchas gracias, licenciado, por la respuesta. Tenemos las dos últimas preguntas. La penúltima, ¿será posible realizar convenios como ministerio con las aduanas para poder adquirir plantines de frutilla directo desde la Argentina sin el cobro de impuestos con el programa AMPAR? Como todos los ciudadanos bolivianos, tenemos que hacer caso a las leyes vigentes y ellas establecen un arancel que debemos respetar. Lo que hacemos en Empoderar es que el comercio que está a cargo de importar estos plantines o importar material vegetal haga lo suyo con el Estado. Lo que no, el proyecto de Alianzas Rurales no interviene y no quiere intervenir en esta, alterando la cadena de comercio que existe, pero bueno, siempre se puede hablar con alguien para que se puedan apresurar tiempos o plazos, pero inicialmente esa no es nuestra tarea. Lo que hacemos sí es generar nosotros las condiciones para que cualquier trámite pudiera ser facilitado por el objetivo. De manera de complementar esta pregunta, mencionar de que como Empoderar estamos firmando un convenio con el INIAF para la producción de plantines y la multiplicación de plantines por la vía clonal, tanto de olivo como de algunos berries. Y es muy posible que incluyamos el tema de frutilla con plantas madres traídas del sur de la Argentina. Entonces, les pediría que puedan estar atentos y en ese sentido podamos avanzar en este proceso de multiplicación. Muchas gracias por las respuestas. Concluimos con la última pregunta. ¿Cuáles son los cambios económicos del último cambio del dólar? ¿No se ha considerado alguna corrección del financiamiento en algunos casos de los procesos faltantes? ¿O tal vez la posibilidad de cambiar detalles en los requerimientos? En esta materia lo primero que va a conducir nuestra actividad es el convenio firmado, que establece un techo financiero. Como decíamos hace unos pocos minutos, perdón, el comercio ha fijado precios de comercialización en función de un dólar mucho más alto del que existe en este momento. Hay que ver todos los casos, pero nosotros inicialmente no disponemos de la facultad para hacer una modificación del techo de financiamiento a media implementación. Si alguien está preocupado por eso, es mejor que tome en cuenta este principio con el que nos vamos a mover nosotros. Muy bien. Agradecemos a todos y todas las personas que han participado. Sus consultas y comentarios son de gran valor para el programa Empoderar. Corresponde ahora la lectura del acta de la audiencia pública inicial de la rendición de cuentas 2026 del programa Empoderar. Si podemos poner el acta, por favor. Bien. Acta de audiencia de rendición pública de cuentas inicial gestión 2026. En la ciudad de La Paz, a horas 15:30 del martes 30 de junio de 2026, el proyecto de innovación para sistemas alimentarios resilientes PAR 3, implementado por el programa Empoderar, unidad concentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua, en su condición de brazo operativo del desarrollo agropecuario del Estado Plurinacional de Bolivia, llevó a cabo la audiencia de rendición pública de cuentas inicial gestión 2026
en la modalidad virtual a través de la plataforma Zoom, con transmisión en vivo por las redes sociales. El acto citado se realizó en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la Ley número 341 de Participación y Control Social, la Ley número 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el Decreto Supremo número 4872, que aprueba la Política Plurinacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, así como la Resolución Ministerial 090/2024, que aprueba la modificación al manual metodológico para la rendición pública de cuentas y las directrices establecidas por el exministerio de Justicia y Transparencia Institucional. En el presente evento público participaron el coordinador general, ingeniero Jorge Baracat Sabat, el jefe de planificación y proyectos, ingeniero Marco Antonio Fuentes Peducase, especialista en negocios, licenciado Jorge Pérez Arnés, especialista administrativo y financiero, licenciado Daniel Augusto Baptista, y analista de transparencia y ética, la doctora Esther Inés Araníbal Monroy. El coordinador general realizó la inauguración del acto, en cuya intervención abordó el compromiso ético en la gestión pública con integridad y responsabilidad, explicando que la rendición de cuentas es el instrumento técnico jurídico oficial diseñado para promover la evaluación, control social y retroalimentación institucional. Su objeto es transparentar ante la sociedad civil organizada, los sectores acreditados y la ciudadanía en general la planificación estratégica, las metas programáticas y la asignación presupuestaria programada para el presente ciclo fiscal. Este ejercicio democrático permitirá establecer la línea base con la que la actual administración del proyecto de innovación para sistemas alimentarios resilientes, PAR3, implementado por el programa Empoderar, optimizará la eficiencia, la eficacia operativa y el impacto de los recursos públicos asignados para la gestión 2026, precautelando el ejercicio del derecho constitucional de participación y control social. Una vez concluida la exposición, se habilitó un espacio de preguntas y respuestas sobre la información presentada, las cuales fueron absueltas conforme al registro videográfico del evento. La audiencia de rendición pública de cuentas inicial gestión 2026 finalizó a las 17 horas. Suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad, las siguientes autoridades: ingeniero Jorge Baracat Sabat, coordinador general del programa Empoderar, PAR3; ingeniero Marco Antonio Fuentes Peducase, jefe de planificación, proyectos; licenciado Daniel Augusto Baptista, especialista administrativo. Y compromiso con la transparencia, la gestión pública y el desarrollo productivo de las familias rurales de Bolivia. Muy buenas tardes. Buenas tardes.